Ahora sí. Buena, muchas gracias. Ya, entonces, ya habíamos visto nosotros poder insertar, ¿cierto? Ejemplos de insert, pero cuando nosotros hacemos insertamos cualquier información de estas, ¿cierto? Nosotros estamos insertando una tupla. Por lo tanto, imagínense una tabla que tenga 20.000 tuplas, tenemos que ir ingresándola una a una. Bien. A todo esto, escucharán unos pajaritos por ahí de fondo porque me encuentro en otro lugar en el campo. ¿Ya? Ahí hay unas catitas aquí. A todo esto. Entonces, si las escuchan, es el sonido ambiente. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Podemos hacer un insert multifila. Es decir, no insertar solamente una tupla, sino que podemos insertar dentro de una tabla muchas tuplas. Pero, ¿cuáles son los requisitos de esto? El primer requisito es que la información ya exista dentro de la base de datos. Bien, la información ya debe existir dentro de la base de datos y simplemente nosotros la podemos extraer desde una tabla a otra. Bien, esa es la única diferencia. Por lo tanto, cuando nosotros estamos poniendo información nueva, obligatoriamente tenemos que hacer un insert uno a uno. Cuando nosotros estamos insertando información que ya existe dentro de otra tabla, nosotros podríamos hacer un insert multifila. ¿Cómo sería? Sería de esta forma. Ponemos insert into, ponemos el nombre de la tabla, ponemos la lista de atributos que queremos nosotros, en otras palabras, entre comillas, pero para que se entienda, copiar y pegar, ¿ya? Porque lo estamos extrayendo de otra tabla, ¿cierto? Entonces ponemos ahí solamente los atributos que nosotros queremos poner y ponemos una consulta select. Bien. Un ejemplo de insert multifila sería este, en el cual nosotros ponemos, por ejemplo, insert into pedidos antiguos, ¿ya? Fíjense que estamos insertando datos, ¿dónde? En la tabla pedidos-antiguos. ¿Qué datos vamos a insertar? Vamos a insertar número, fecha e importe. ¿Y de dónde sacamos esa información? Después de cerrar paréntesis, nosotros ponemos select, número, fecha e importe de otra tabla. ¿Se entiende, no? Estamos seleccionando esta misma información, pero que viene de otra tabla. Número, fecha, importe, from pedidos, de la tabla pedidos, con una condición. No los vamos a seleccionar todos. Vamos a seleccionar solamente donde la fecha sea menor a el 1 de enero del 99. Entonces, por eso se llama pedidos antiguos. Estamos sacando toda esa información de la tabla pedidos y la estamos poniendo en la tabla pedidos antiguos. Todo el que cumpla con esta condición va a quedar dentro de la tabla pedidos antiguos. ¿Se entendió el primer ejemplo? Después vamos a ver estos otros dos, pero ¿se entendió el primer ejemplo, no? ¿O hay alguna duda ahí? A esto se le llama insert multifila, porque en otras palabras no es un insert multifila, es copiar y pegar. ¿Se entiende? Estoy poniendo estos términos que en SQL no existen, pero simplemente para que ustedes lo puedan entender. En otras palabras, yo estoy copiando todos los datos de la tabla pedidos que cumplan con una condición, que la fecha sea menor al 1 de enero, ¿cierto? Todo el que cumpla con esa condición, yo lo voy a pegar en pedidos antiguos. Es decir, en otras palabras, estoy haciendo un insert multifila porque estoy pegando muchas tuplas, no lo hago de uno en uno, sino que hago todas las tuplas a la vez. Muy ¿Ok? bien. Sí, dígame nomás. Y con esa condición se supone que se va a pegar todo, o sea, el número, el importe, todo, ¿cierto? Se pega solamente lo que yo escogí, es decir, número, fecha y importe. Ah, ya, ya. Es probable que la tabla pedidos pueda tener 20 atributos, pero yo solamente estoy pegando estos tres. ¿Ya? Ojo con eso. Ya. Es probable que la tabla pedidos, de donde yo estoy extrayendo la información, sea más grande, pero yo solamente estoy copiando y pegando estos tres atributos
todas las tuplas que cumplan esa condición. ¿Bien? Muy bien, muy bien, muy bien. Después, insert into alumnos aprobados. Este es otro ejemplo, ¿Ya? Imaginemos, podemos tener insert into alumnos aprobados o alumnos con buena nota o como quieran llamarlo. ¿Ya? Entonces voy a extraer nombre y la nota. Entonces selecciono el nombre del alumno y la calificación. Fíjate que en la tabla alumnos tiene un nombre diferente de cómo se va a llamar el atributo dentro del alumno aprobado. Aquí se llama nombre y nota. Y en la otra tabla se llaman nombre alumno, calificación. Da lo mismo como se llame, ¿ya? Pero se entiende que el primer atributo que yo extraigo va a ser o se va a pegar en el primer atributo de la lista. Nombre alumno va a ser igual a nombre, calificación se va a pegar en nota. From, ¿qué quiere decir from? De la tabla alumnos, donde, where, la calificación es mayor o igual a 5. ¿Ya? O mayor o igual a 4, por ejemplo. Le puse 5. Entonces, todo el que cumpla con esa condición, lo voy a copiar y pegar en esta otra tabla, ¿cierto? Bien, ya creo que más o menos se entiende. Veamos creamos una base de datos, creamos la tabla de personas. Me fui para atrás, no sé por qué me fui para atrás. Ya, correcto. Entonces, ya hemos visto cómo insertar datos. ¿Cómo insertar? Eso es algo fundamental. No tiene mayor complejidad, ¿ya? Y es lo que nosotros hemos visto. Lo único que nos faltó de la semana pasada era hacer este insert multifila. Ahora vamos a ver, entonces, otra sentencia que se llama la sentencia delete, que obviamente ustedes ya saben para qué sirve, si es para eliminar. Bien. Obviamente elimina, ¿qué cosa? Tuplas. Elimina tuplas dentro de la tabla que yo escoja, dentro de la tabla que yo elija, con ciertas condiciones normalmente. ¿Ya? Entonces se le pone delete from el nombre de la tabla. Ojo, si yo no le pusiera ninguna condición, borraría todo, absolutamente todo. Delete from alumnos, ¿qué significa? Todos los datos que están dentro de la tabla alumnos, lo elimina automáticamente todos. Si es que, por eso está en corchetes cuadrados esta parte de abajo donde dice where condición, porque es opcional. Claro que es muy poco probable querer eliminar todo, por lo tanto normalmente existe una condición, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos para que se entienda. Entonces, delete from cliente, ¿qué significa? Voy a eliminar de la tabla cliente todos los clientes donde el nombre sea igual a Enrique Iglesias. Lo elimino a todos. Ojo, que como nombre es varchar, siempre debe ponerse o especificarse con comillas simples. Ojo con eso, esto es algo muy importante, porque si no aparecerá error y no se ejecutará la sentencia. Bien. Número 2. Voy a eliminar de la tabla pedidos, donde el code-cliente, es decir, esta es la condición, ¿cierto? El código del cliente sea igual a 2126. Es decir, voy a eliminar todos los pedidos del cliente 2126. Bien. Delete from pedidos, donde la fecha es menor a, no sé, el 8 de noviembre del 2006. ¿Ya? Voy a eliminar todos los pedidos con una fecha inferior. Como fecha también es, es date, ¿cierto? Pero sabemos que es alfanumérico, por lo tanto también ponemos comillas simples. Ojo con eso. Fíjense que aquí hay 3 condiciones. ¿Ya? Pongo delete from socios, donde el código es o está en
15, 65 o 73. Es decir, donde el código es cualquiera de estos tres. Eso significa. ¿Ya? Esta es una forma de poner con múltiples condiciones. Otra forma de poner con condiciones es de esta otra forma, con O. Es donde delete from artículos, donde el precio es mayor a 500 o el código es menor a 10. Es decir, voy a eliminar todos los artículos que cumplan una de estas dos condiciones. Ahora, si quiero que se cumplan obligatoriamente las dos condiciones, en vez de OR, pongo AND, ¿cierto? AND. Y, en otras palabras. Siguiente, habla acerca de eliminar los artículos donde el precio, fíjense que yo no le puedo poner es igual a nulo, sino que pongo es nulo. Bueno, a lo mejor no me sirven los artículos que no tengan el precio ingresado, o ya no los vendo, entonces yo puedo con delete hacer una actualización de la información que yo tengo. Entonces queda de esta forma, donde el precio es nulo. Bien. O la opción extrema es que yo voy a eliminar de la tabla temp sin ninguna condición. ¿Qué significa? Que absolutamente todas las tuplas que contiene la tabla temp fueron eliminadas. A esto se le llaman, todos estos ejemplos que nosotros estamos viendo son consultas simples, ¿ya? O deletes simples, eliminaciones simples de tuplas. Consultas, dudas aquí, de alguna eliminación simple. Ahora voy a explicar por qué se llama simple. Pero ante alguna duda o consulta. No, profe. Bien, voy a explicar por qué se llama simple. ¿Todos están viendo la pizarra ahora o no? Sí. Muy bien. Imagínense que nosotros tenemos esta base de datos con estas dos tablas. Bien. Entonces yo tengo la tabla alumnos y la tabla profesores, la tabla ramos o asignaturas, como quieran llamarlo. Bien. Entonces, cuando yo tengo información dentro de la tabla alumnos, esta información dentro de la tabla alumnos, y a mí me piden eliminar una tupla de la tabla alumnos, y la condición se encuentra dentro de la misma tabla, a eso se le llama, entonces, deletes, consulta o modificaciones simples. ¿Ya? ¿Por qué razón yo estoy poniendo delete o consulta? Porque es exactamente lo mismo, ¿ya? Consultas simples. Por ejemplo, de una consulta simple sería elimine todos los alumnos que se llamen Juan. Entonces yo estoy eliminando una tupla de la tabla alumno y la condición se encuentra dentro de la misma tabla alumnos. ¿Cierto? Estoy eliminando una tupla de la tabla alumno y la condición se encuentra dentro de la misma tabla alumnos. Estoy eliminando todos los alumnos que tengan el nombre Juan. Bien. A eso se le llama consulta simple. Existe otro tipo de consulta que se llaman subconsultas. Subconsultas. ¿Ya? O delete con subconsulta, como quieran llamarlo. ¿Qué significa? Significa que yo voy a eliminar una tupla, pero la condición de esa tupla se encuentra
en otra tabla. A eso se le llama subconsulta. ¿Bien? Por ejemplo, elimine todos los alumnos que estén matriculados, ¿cierto?, en la asignatura implementación de sistemas. Fíjate que para decir elimine todos los alumnos que han tomado implementación de sistemas, ¿cierto?, que es un dato que se encuentra en la tabla ramos o asignaturas, como quieran llamarlo, voy a eliminar algo, voy a eliminar esta tupla, y las tuplas que cumplan con la condición señalada, ya es probable que otra persona aquí también tenga ese mismo ramo, pero la condición se encuentra en una tabla diferente. No se encuentra dentro de esta misma tabla, porque dentro de la tabla alumnos no existe el dato de quién tiene el ramo implementación de sistemas de información. Entonces yo elimino una tupla, pero la condición se encuentra dentro de otra tabla. No se encuentra dentro de la misma tabla. A eso se le llama entonces subconsulta. Vamos a ver si es que vemos, tengo aquí ejemplos de delete con subconsulta. ¿Ya? Bien, ya vimos algunos deletes con condiciones simples, ¿ya? Pero también podemos efectuar, como dice aquí, en base a datos contenidos en otras tablas, que a eso se le llama subconsulta, delete con subconsulta. Este sería la forma de poder hacerlo, un ejemplo de delete con subconsulta. Entonces, se desea eliminar de una tabla de pedidos todos los pedidos correspondientes a un cliente. Voy a eliminar los pedidos, ¿estamos bien?, que corresponden a un cliente cuyo nombre es Rogelio Roldán. Bien, entonces si ustedes se dan cuenta, es con subconsulta, porque yo quiero eliminar, voy a poner aquí, sacar esto, ¿ya? Y voy a ponerlo en el ejemplo que estamos poniendo. Entonces voy a eliminar todos los pedidos del nombre del cliente que se llama Rogelio. Rogelio. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo sé yo cuáles son los pedidos que tiene el cliente Rogelio? Para eso existe la unión entre las tablas. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque las tablas están unidas de alguna forma. Yo sé que la tabla pedidos debe estar unida con la tabla cliente, porque un cliente tiene muchos pedidos. ¿Estamos todos de acuerdo? Voy a hacer esta cosita aquí abajo. Repasando, nunca está de más. Un cliente tiene muchos pedidos y un pedido pertenece a un único cliente. Por lo tanto, yo sé que aquí, ¿cierto?, tengo la clave de cliente. Eso yo lo sé. Por lo tanto, están unidos con un atributo. Ojo con eso, ¿ya? Ojo con eso. Se supone que ya lo tenemos que saber eso. Bien, se supone entonces, como ustedes pueden apreciar, aquí está la primary key, ¿cierto? Y aquí la misma primary key, acá en la otra tabla se llama foreign key, ¿cierto? Entonces es exactamente la misma. Yo con este atributo que se supone que es el mismo, yo podría identificar cuáles son los pedidos de Rogelio Roldán. Vamos entonces al ejemplo de la subconsulta. Si ustedes se dan cuenta, dice, en la tabla pedido, la referencia a los clientes se realiza mediante el atributo código del cliente. ¿Ya? En otras palabras, el código del cliente es la clave, la primary key de cliente y la clave foránea de pedido, ¿cierto? Existe igualmente una tabla cliente en la que se encuentran registrados todos los datos de los clientes. Y esta sería la forma de poder realizar esa subconsulta.
El delete con subconsulta. Entonces voy delete from pedidos, where, donde, es decir, aquí tiene que cumplir una condición. ¿Cuál es la condición que tiene que cumplir? Que la clave foránea tiene que ser igual a todo lo otro. A este select que yo voy a hacer ahora. Bien. Antes de seguir viéndolo, para que se entienda, vamos a nuestra pizarra. Entonces, vamos a poner ejemplos. Aquí tenemos código del cliente, código 1. El Rogelio tiene el código 2. Aquí está el código 3. Bien. Bien. Entonces acá tengo clave foránea 1, 1, 2, 3, 2, 4. Un ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces yo voy a eliminar, yo lo que estaba diciendo, voy a eliminar absolutamente todos los pedidos que se llamen Rogelio, pero yo no sé cuál es la clave foránea, cuál es el código de Rogelio, yo no sé cuál es su root, no sé cuál es el código del cliente, ¿se entiende, no? Entonces lo debo hacer de esta forma, lo debo hacer de esta manera. Lo primero que debo hacer, le digo, voy a eliminar todos los pedidos en los cuales su foreign key sea igual a la primary key de Rogelio. Eso es lo que yo tengo que decir, pero en lenguaje SQL. Bien, eso es lo que yo digo acá. Entonces voy a eliminar todos los pedidos donde el código del cliente, que es la foreign key, va a ser igual a ¿qué? Acá voy a seleccionar todos los códigos de los clientes donde el nombre sea igual a Rogelio Roldán. Bien, esta última parte, ¿cierto? Nosotros podríamos hacer esta consulta sola, absolutamente sola, que es un select, ¿ya? Vamos a seleccionar, ¿ya? Esto es lo cual nosotros nos encontramos. Entonces, en la consulta que se encuentra ya, ¿qué es lo que hace? Desde el final hacia atrás. Dice, ok, voy a seleccionar todo el código del cliente, que el nombre sea Rogelio, con la condición que el nombre sea Rogelio Roldán. Entonces viene Rogelio, 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 aquí está Rogelio. Selecciona el número 2. Eso es lo que hace esta última parte, ¿cierto? Selecciona el código de la tabla clientes donde el nombre es igual a Rogelio Roldán. Es decir, desde ese paréntesis hasta este paréntesis, esto va a dar un resultado. En el ejemplo que nosotros estamos viendo, aparecería un 2. Bien, ahí aparecería el número 2. Entonces, en la primera parte, nosotros vamos a eliminar todos los pedidos donde el código del cliente sea igual a el resultado de lo que apareció en el select, que en este caso sería un 2. ¿Se dan cuenta? Es por eso que me funcionaría, porque voy a eliminar todos los pedidos donde el código del cliente sea igual al resultado que apareció acá. En este ejemplo, veo que este es igual a 2, esto lo elimino. Este igual a 2, este lo elimino. Y de esa forma yo puedo hacer una subconsulta. La subconsulta es un poquitito más complicada de poder comprender y también de realizarlo. Bien. Consultas, dudas, es lo que nosotros necesitamos. La sentencia update, después de delete. Update es para modificar. Ya vimos todas las sentencias para poder eliminar. Para eliminar algo que nosotros necesitamos eliminar. Ya estamos haciendo ya insertamos, después eliminamos, ahora vamos a modificar.
modifica uno o varios valores, dependiendo, obviamente, de la condición que nosotros queramos expresar. Bien. Por lo tanto, se llama update como una actualización, que es exactamente lo mismo que modificar, ¿ya? Pero normalmente se utiliza dentro de una base de datos para poder actualizar algo, ¿ya? La forma o la sintaxis para poder escribir se realiza de esta manera. Update, el nombre de la tabla, después set, vamos a la lista de asignaciones que nosotros queramos modificar, y después where, la condición. En la lista de asignaciones, ahí está la modificación, ¿ya? Y la condición es quiénes van a sufrir esa modificación, ¿ya? Ojo con eso. Yo podría decir, los salarios se van a aumentar al doble, eso va dentro de la lista de asignación, y después where es quiénes se les va a aumentar al doble el salario, ¿cierto? Vamos a ver ejemplos de la sentencia update. Bien. Ojo que, lo que se me olvidaba, el where, como está en corchetes, es opcional. Es decir, si nosotros no ponemos where, significa que se actualizará absolutamente a todo el mundo. Bien. Vamos a ver entonces ejemplos de update. Ponemos update empleados, set. Entonces, ¿qué significa? Vamos a modificar dentro de la tabla empleados, set, que significa el atributo salario. Es decir, el atributo salario va a ser igual al salario por 1,05. ¿Ya? Esto lo voy a tener que explicar en la pizarra para que se entienda un poquitito mejor. Veamos. Voy a pegar un pantallazo y lo voy a pegar acá. Veamos si es que se entiende más. Voy a correr esto. Bien. Esto es algo muy importante, porque no es lo mismo poner algo a la izquierda o a la derecha del símbolo es igual, ¿ya? Cuando nosotros ponemos que el salario va a ser igual al salario, nosotros en SQL significa lo siguiente: lo que está a la derecha del es igual, todo esto, en otras palabras, va a ser el nuevo valor que va a tomar el atributo salario. Es decir, todo lo que está a la derecha del es igual se le asigna al nuevo atributo salario. Aún así, dentro de la nueva asignación esté el mismo atributo salario. ¿Qué significa esto? En otras palabras, que el salario va a aumentar un 5% en todos los empleados. Eso es lo que significa. Pasa exactamente lo mismo que abajo. Update artículos, set. Entonces vamos a hacer, el descuento va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al 20% del precio, ¿ya? Entonces, todo esto que está a la derecha del desigual es lo que se va a asignar, ¿cierto?, al atributo descuento. Bien, ahora el descuento va a ser, es igual al 20% del precio. Bien, como ustedes pueden ver acá abajo, update artículos, set, el precio es igual a 1000. ¿Qué significa? Que este valor es el que se le va a asignar a precio. ¿Ya? Ojo con eso, ¿ya? Esto es algo muy importante. Nosotros no podemos poner 1000 es igual a precio, ¿ya? No, el precio es igual a 1000. ¿Por qué? Porque lo que está a la derecha del es igual es lo que se le va a asignar al atributo precio. Pero aquí ya tenemos una condición. Antes no teníamos condición, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra condición? Donde el precio es nulo. Es decir, no a todos los precios se le va a asignar un precio de 1000, sino a todos los precios que actualmente no tengan datos, nosotros los vamos a actualizar y le vamos a asignar 1000 pesos. Bien, entonces aquí ya tenemos una condición. Si nosotros tuviésemos nuestra tabla, ¿cierto? Y tenemos aquí el precio, y aquí tenemos en blanco, y acá tenemos otro en blanco, entonces nosotros sabemos que este y este van a ser los precios que van a tener el valor de 1000. Y no los otros, los que ya están ingresados. ¿Por qué? Porque tenemos solamente la condición que el precio sea nulo.
is null. Bien. También tenemos update de viajes. Entonces nosotros vamos a modificar la tabla viajes. Voy a eliminar esto, que después puedo escribir por ahí otra cosa. Vamos a modificar o actualizar la tabla viajes. El atributo salida va a ser igual a el 10 de febrero del 2009 o la fecha que queramos, ¿cierto? Coma, fíjense esto, llegada es igual a null, es decir, estamos actualizando ahora dos atributos. Estamos actualizando el atributo salida, perdón, hasta aquí nomás, ¿ya? Vemos que ahí tiene una coma, ¿cierto? Está la coma, es decir, y acá tengo otro atributo que estoy actualizando. ¿Ya? En este ejemplo estamos actualizando dos atributos a la vez. ¿Ya? Con una condición. Cuando la salida sea el 8 de febrero, se va automáticamente a modificar porque el vuelo se aplazó o lo que sea. Todo va a quedar al 10 de febrero. De 2 años más, no sé, es un ejemplo, ¿no? Ya estamos modificando entonces este vuelo. Ya todos los vuelos que tengan esta fecha de salida, ojo con eso. ¿Cierto? No todos los vuelos en general, sino que solamente los vuelos que cumplan con esta condición. Update empleados, y vamos a poner que su salario sea 1.500, la comisión 0, un bono de 10, donde el ID de empleado, es decir, con la condición que la identificación del empleado sea 2871. Lo más probable es que el ID de empleado sea una clave primaria, por lo tanto, solamente vamos a estar modificando una tupla dentro de la tabla. Solamente ese empleado vamos a estar actualizando o modificando, como quieran llamarlo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Dudas, consultas? Vamos aquí a la diapo. Al igual que la vez anterior, nosotros estamos haciendo un update, ¿ya? Update simples. ¿Qué significa update simples? Significa que lo que yo estoy modificando se encuentra dentro de la misma tabla, ¿cierto? Yo aquí tengo la tabla con todos los atributos. Y entonces estoy modificando el salario, o estoy modificando por acá el precio, o estoy modificando la salida, estoy modificando lo que esté modificando, y la condición se encuentra en la misma tabla, ¿cierto? Estoy modificando la salida y la condición se encuentra incluso en la misma tabla, ¿ya? Estoy modificando más atributos, puedo estar modificando 2 o 3 atributos, da lo mismo, y la condición se encuentra en la misma tabla, ¿ya? Por eso son sentencias simples. Los updates también pueden ser entonces con subconsulta, al igual que la sentencia de Leti, que es lo que acabamos de ver nosotros anteriormente. Bien, imagínense este ejemplo, que se desea aumentar en 600 euros el límite del crédito para todos los clientes que hayan efectuado un pedido de más de 1.500 euros. Es decir, vamos a modificar un atributo. Voy a intentar ponerlo aquí arriba para poder rayar. Ya, por ahí. Imagínense entonces que nosotros tenemos dos tablas diferentes.
¿cierto? Tenemos la tabla clientes y tenemos la tabla pedidos. Ya habíamos visto que un cliente puede tener muchos pedidos y un pedido pertenece solo a un cliente, ¿cierto? Y habíamos visto entonces que, de ser así, tenemos un atributo aquí. Este atributo sería entonces la foreign key, que es el mismo atributo que está acá como clave primaria, primary key, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es aumentar en 600 el límite de crédito. ¿Dónde se encuentra el límite de crédito? Se encuentra el límite, se encuentra dentro de la tabla cliente, pero la condición para modificarlo, haya realizado un pedido de más de 1.500 euros, el pedido se encuentra, ¿cierto? En la tabla, el monto del pedido se encuentra en la tabla pedidos. Por lo tanto, lo que yo quiero modificar se encuentra en una tabla distinta de la condición. Eso es lo primero que nosotros tenemos que ver. Si se encuentra en una tabla distinta de la condición, entonces esto es una subconsulta. Si se encuentra dentro de la misma tabla, tanto lo que yo deseo modificar o eliminar o mostrar con la condición, entonces es una consulta simple. Bien, para poder hacer entonces un update con subconsulta, nosotros debemos acá update clientes, voy a modificar la tabla clientes, set límite de crédito, que aquí está. El límite de crédito va a ser igual al límite de crédito más 600, porque eso deseo aumentar en 600. ¿Ya? Entonces ya habíamos visto que para poder modificar, ¿se acuerdan? Todo lo que está a la derecha del es igual es lo que va a asumir el valor que es del atributo límite de crédito. A todos les voy a subir 600. Bueno, si no tuviese el where, le aumentaría absolutamente a todos. Pero como tengo where, ¿cierto? Es una condición, es decir, no a todos. ¿Por qué? Porque como dice aquí la regla, tiene que haber tenido un pedido de más de 1.500 euros. ¿Cómo lo hago? Bien, entonces pongo el where, el code, ¿ya? Y que yo sé que, en otras palabras, este es el código. Voy a ponerlo con otro color para que no se confundan. Este es el código que debo igualar con esto, ¿cierto? Esa es la primary key y la clave foránea. Entonces, donde el code es igual a todo este otro resultado. ¿Ya? Es igual a todo este resultado. ¿Al resultado de qué? Selecciono el code cliente, que sería selecciono la clave foránea de la tabla pedidos, esta es la tabla pedidos, con una condición. No los selecciono todos, selecciono solo algunos. ¿Cuáles? Donde el importe sea mayor a 1.500 euros. De esa forma, entonces, yo puedo realizar, ¿cierto? El update con subconsulta. A propósito de consulta, ¿hay alguna consulta hasta aquí? En el update con subconsulta.
Porque si no hay consultas, vamos entonces a practicar esto, lo mismo que nosotros estamos viendo ahora, ¿ya? Para poder estar claro en la materia. Sí, profe, yo creo que mejor practicar, para ver ahí si salen más dudas en eso. Ya, correcto. Veamos entonces un pequeño ejercicio. Vamos a borrar este lienzo. Veamos este. No, ese no. Denme un segundo. Ahí sí, y ahí sí se ve. Vemos este ejemplo, este ejercicio cortito. Imaginemos que tenemos esta base de datos. Es una base de datos bastante cortita. Son 2 tablas solamente, ¿cierto? Entonces se pide, lo vamos a hacer ahora en grupos, nos vamos a dividir, pero mientras tanto les voy a dar las directrices y después nos vamos a ir en grupos para que ustedes lo puedan ir haciendo. Entonces, primero se desea renombrar la película Avengers, renombrar por, ahora se va a llamar Avengers. Ya. Es lo más original que se me ocurre. Avengers. ¿Ya? Ese es el 1. No está difícil. 2. En toda la sala que se en toda la sala que sea la película Avengers, eliminarlas. Bien. La sala veamos, la sala 3 y 8. En la sala 3 y 8 no se da ninguna película. ¿Ah? Hagamos solamente eso. ¿Ya? Le sacan un pantallazo y nos vamos ahora entonces a los grupos. Ustedes me dicen cuando estén listos. Bien, nos vamos
Mientras tanto entran a los grupos, se ponen de acuerdo, pueden tomarse unos minutitos para pararse, darse una vuelta, ¿cierto? Mojarse la cara. ¿Ya? Y vamos a revisar. Yo creo que 10 para las 5 vamos a revisar. ¿Ya? Entonces igual tienen un tiempecito para poder distraerse un poco, darse una vueltecita. ¿Ya? 10 para las 5 comenzamos a revisar. Bien, vámonos entonces a los grupos. Pero venía a desinfectar. ¿17? ¿Tan grande? Sí, la compré para regalo. Ah, ¿Con ¿qué color es? negro? Ah, qué bonito. ¿Tu papá 17? Como bonito, yo sé. 17. Classic Fit. Ah, ya están las patas, Pero 17 es grande. está bonito. Está bueno, ¿cierto? Que te regalo. Para- Sí. Y el primero es un update, el segundo un delete. Delete. Sí, creo que sí. Creo que sí. Ya, a ver, intentemos. Ya, a ver. Voy a compartir pantalla para intentar hacer algo. Dale, Micho. ¿Se ve? Sí. Ya, excelente. Ya, entonces el primero vamos a hacer un update. Update. A ver. Y ahí sería como... Voy a renombrar la película Avengers. Sí, a ver, no sé, ustedes me dicen después qué onda. Update, Dale, película, dale. set, bueno, la Avengers, es igual, ¿cómo se escribe? Ay, me duelen los ojos escribir. Avenger. Ah, ¿así o no? Sí. Yo creo que sí, no sé qué hizo hacer. Sí, ese está bien. Ya, a nada. Ya, sigamos. Ya, me voy al otro grupo. ¿Estamos bien, profe? Ah, Ya, profe. No, pues sí, yo, a ver, lo veo. Ya. ¿A dónde se me dio la nota del taller de contexto que dijo Michelle? Parece que la de nosotros todavía no la suben.
porque yo no la Ah, tengo. La mía ya me la subieron. Yo todavía no Puso la un tengo. 7 la profe. Ojalá. Pero me dice como modificada, no sé. No ingresada, sino modificada. Voy a revisar. Oye, pero aquí dice, en todas las salas que se dé la película Avengers, eliminarla. ¿Y cómo sabemos en qué sala está? Si no hay ninguna cosa. Todas las salas. ¿Y se terminó el tiempo? ¿Qué Ay, no, dice? y no pasó nada. No sé de qué sería ese tiempo entonces. Yo tampoco. No cacho. Hola, profe. ¿Cómo está, señorita? ¿Dónde está? Bien, pues, aquí viendo lo que hacen. Aún no hacemos nada, estábamos dando una vuelta, profe. Sí. Bueno, sigan nomás. Ya. Vista. Silencio TV. Nosotros no lo podemos. Ya, entonces. No cacho. Lo único que sé es que hay que hacerle un update a la web. Ay, ¿Cómo perdón. está diciendo garabato usted? ¿Se da cuenta o no? ¡Qué vergüenza! Perdón, profe, pensé que estábamos los cabros todavía. Es que es mi grupito de módulo también. Pero se da cuenta. Nada de garabato si estamos en clase. Disculpe. Ya, trabajen nomás. Ay, Dios mío. Más encima yo que soy de la otra sección. Ahí sería como insert into, no sé, Salas. salas, ya, value, ahora que ver. No, mentira. Salas, y le pongo sala 3 y 8, no sé. Cámara el PDF porque no me acuerdo. Yo estoy viendo aquí, pero no, I don't know. Sería insert into salas, abre paréntesis, Sala 3, nombre. sala 8, ¿no? Que sea película. Pero es que igual hay que Es poner que en con peli... Ah, sí, no sé, ¿Cómo? ninguna película. Pero igual hay que poner una referencia de la sala 3 y la sala 8, porque solo esas cosas no se dan, en esa sala no se dan películas. Bien, vamos a esperar a que vuelvan de los grupos. Bienvenidos todos los que vienen llegando de los grupos. Y vamos a revisar entonces qué es lo que pudieron hacer. Tenemos 3 ejercicios, así que un grupo cada uno y los vamos a revisar entre todos. Bien.
Bueno, profe. Excelente. Comencemos entonces por el grupo número 1. Creo que soy yo, ¿cierto? El grupo 1 es Francisca, Juan Pablo, Marcelo, Michel. Sí, ya. El 1 era el más fácil de todos, ¿cierto? Se desea renombrar la película Avengers por Avengers, ¿cierto? Ya, y entonces tenemos update, tenemos update película, ¿cierto? Películas con S, ¿cierto? Está muy bien. ¿Y qué es lo que nosotros deseamos modificar con el update? ¿Qué atributo? El nombre. El nombre. Entonces esto no está bien, po. Le faltaría where nombre. Algo hay que modificar, chiquillo. Ahí el grupo. ¿Qué el resto? Que fíjate que después de set, obligatoriamente, ¿qué debíamos poner? El atributo. Atributo que queremos modificar. Sería entonces nombre igual Avengers. A ver, ¿Así? pongamos nombre. Sí, sáquenle el punto y coma porque falta harto todavía. Sí. Ahora, ¿todas las películas van a quedar así Avenger o no? Porque hasta el momento todas están quedando con Avengers. Avenger. Solo la película que se llame, las películas que se llaman Avengers. Ya, entonces tiene una condición. ¿Cómo se pone la condición? Where, Ya, muy bien, muy bien. where sería nombres igual a Avengers, ¿no? Veamos, pues pongámoslo. Que yo entre no poner nada. Veamos, veamos. Ya, ahora todo para el resto. ¿Qué le faltaría aquí a lo que está poniendo nuestro compañero? Ya, puso punto y coma. ¿Qué más le falta? Para el resto de los grupos, ¿qué más le falta? Oiga, profe, una duda. Ahí en vez de where, ¿no sería when? No, no es dónde. O sea, es where con R. Ah, ya. Sí. No es cuándo. Aquí tendría que poner comida simple, ¿no, profe? Comilla simple, correcto. Comilla simple. Muy bien. Y abajo en Avengers, perdón, también. Ah, ya. También. ¿Por qué razón? Porque nombre es un atributo, no es numérico, Numérico. estamos de acuerdo, ¿no? Lo más probable es que sea Sí. char o varchar, no sé cómo sea, pero es alfanumérico. Entonces, por esa razón, siempre comillas simples. Hasta aquí. Ya. ¿Faltará algo más o no? No, está correcto. Muy bien. Muy bien el grupo número 1.
Dejo Muy bien, el compartiendo grupo más. número 1. Ahora, grupo número 2. El grupo número 2 son Fernanda Ignacio, María Bendaño y Sofía Tapia. Ya, recordemos que el ejercicio número 2 decía, en todas las salas que se da la película Avengers, eliminarlas. Eliminar todas las salas que se da la película Avengers. Ya, veamos, el resto, ¿qué opina? Porque ahí lo tienen listo, ¿cierto? El donde dice número 2. ¿Qué opina el resto? Habría que Falta como... seleccionar el nombre, po. A ver, ¿cómo eso? No debería decir where nombre igual select, nombre from. Oh, pero ¿dónde? Es que a lo mejor me perdí de dónde tú me estás diciendo. Estamos hablando de la 1 o de la 2. De las dos, sí. Donde dice where nombre, ¿Ya? no debería seguir con un paréntesis que diga select nombre from. Correcto, faltan cosas ahí, pero no creo que vaya por ahí el tema. Fíjense, ¿quién está mostrando aquí la pantalla? Mm, María Bendaño, ¿cierto? Ya, fíjate, María Pilar. Tú me estás eliminando las salas donde el nombre es Avenger. Muéstrame las salas, la tabla salas. Más arribita. ¿La tabla salas tiene el atributo nombre? Nombre de la película me refiero yo. ¿La Tendrá película? no está dentro de salas, ¿cierto? Salas tiene código y el nombre es el nombre de la sala, pues, no de la película, Ah, ¿cierto? entonces tendría que ser película. Claro, pero en películas podrá eliminar las salas. O sea, Entonces, algo por ahí hay que hacer, algo falta. A ver el resto. Esto no es una consulta simple. El ejercicio número 2 es con subconsulta, es un delete con subconsulta. Entonces, ¿cómo podemos hacer un delete con subconsulta en el número 2? Lo que estaba diciendo Carlos. Ya, Carlos estaba diciendo algo, pero no había que eliminar un poquito más de lo que dijo Carlos. ¿Ya? Carlos estaba bien, iba bien Carlos, pero pasaba algo. Para poder hacer un delete con su consulta, yo debo saber cuál es el atributo que une ambas tablas. En este caso, ¿cuál es? ¿no es película? ¿Esa de qué? Sí, correcto. Correcto, es película. Entonces, si alguien nos puede echar una mano, si es que no puede alguien del mismo grupo de María Pilar, ir viendo qué podremos poner ahí. Porque lo que tú estás escribiendo ahora, me estás diciendo que el atributo que une ambas tablas es nombre. Eso es lo que tú me estás poniendo. Y la verdad que no es cierto. ¿Sí o no? No es nombre el atributo que une ambas tablas. ¿Ya? Ahí. Entonces tú ahora lo que estás haciendo es igualando el nombre, tiene que ser igual a película. El nombre tiene que ser igual a película. ¿Será cierto? Fíjate, where nombre igual a select película. Es decir, me estás igualando el nombre con la película. ¿Estará bien
¿Qué es lo que, qué es lo que yo debería igualar? ¿Qué cosa, qué dos atributos debería igualar yo? ¿Película o no? ¿Película con qué? ¿Con el nombre? No, el nombre no es La lo mismo que sala, ¿no? película. Ah, no. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Con la sala? El nombre con la sala. Es que sala es una tabla, pues no es un atributo. Tengo que igualar dos atributos, ¿cierto? Aquí pasa algo raro, ¿ya? Entonces, ¿qué atributo? Vamos al resto del resto. Los que hicieron el número 2 también. Yo no puedo igualar un atributo con el nombre de la tabla, ¿cierto? Eso no lo podría hacer. ¿Cuáles son los atributos que unen estas dos tablas, chiquillos? Eso es algo muy fácil. Eso es algo que ya lo tienen que saber ustedes de la prueba pasada. ¿Cuáles son por qué atributos se unen estas tablas? Eso sí lo tienen que saber, ¿cierto? Por el nombre, por no, profe. ¿Con el nombre se unen los dos atributos? ¿Qué es lo que te hace pensar eso? El código. ¿Por el código? Porque allí dice código y código. Porque dice nombre y nombre. Esas no son las respuestas correctas. Con películas. ¿Película con qué? Profe, ¿será nombre guión bajo película? Nombre guión bajo película. No, no existe ese atributo. Ah, perdón. No, no existe el atributo nombre guión bajo película. No, parece que no. ¿Cómo sé qué atributo une una tabla con otra? ¿Porque se llaman igual? No, esa no es la respuesta correcta. ¿Ya? Sus respuestas hasta el momento me han dicho porque se llaman igual. Eso es lo que ustedes me están diciendo, pero hemos aprendido que no es así. No porque dos atributos se llamen igual, van a unir dos tablas. Porque imagínense ustedes que yo tengo dos tablas, que se llama la tabla alumno y la tabla profesor. Entonces tengo nombre de alumno y nombre. En cada tabla tengo nombre y nombre. ¿Puedo unir las dos tablas con el nombre de alumno con el nombre del profesor? No tiene significado, ¿cierto? No podría ser así. ¿Cómo ¿Es se nombre une? El código película o no? porque... A ver, alguien estaba hablando ahí. Díganos. Digan con confianza. Si se equivocan, no pasa nada. Es que hablaron como a la vez, por eso no entendí bien lo que dijeron, tío. Sí, yo estaba hablando y no sé quién también habló. Ya, diga nomás, diga. Yo lo que dije era que si es nombre y película, ¿no? Que ahí está o sea, esa es la foreign key. La foreign key es película, ¿cierto? Dentro de Es sala, que me enreda la tabla, profe. ¿cómo? Me enreda la tabla. Le enreda la Yo tabla. pensé que la foreign key eran como las dos cosas de nombre y película, porque como no está como separado con una línea, no sé. Ah, no, es solamente un atributo. No son dos. Foreign key es solamente película. Hay que pensar esto. Si la foreign key es película, ¿cómo uno ambas tablas? ¿Cómo se unen las tablas, chiquillos? ¿Cómo se unen dos tablas? Eso es lo primero que hay que entender.
Porque si no sabemos eso, o sea, estamos hablando que eso es lo básico de la prueba pasada, y había hartos problemas en la prueba con respecto a eso también. ¿Cómo se unen dos tablas? Porque, y además es necesario saberlo para continuar en esto. ¿Cómo se pueden unir dos tablas? Con las claves primarias. ¿La clave primaria con qué? O entre ambas, entre claves primarias, me dices tú. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se une una tabla con otra? Porque Porque hay una ambas, relación de muchos. Ahí se pone la clave primaria de la que no, o sea, de la que tiene el 1. se pone la clave primaria, me dices tú. Ok. ¿Y cómo se llama ese atributo en la otra tabla? ¿Por sí? ¿O no? ¿O pregunta la otra? Ay, no sé. Entonces, entendiendo lo que estamos hablando, chiquillos, ¿cómo puedo unir estas dos tablas? ¿Cuáles son los atributos que unen estas dos tablas? Código con película. Código con película. Esa es la respuesta correcta, No, ¿cierto? no es un texto. Y en cuanto a eso, entonces, esas son las dos atributos que hay que igualar. ¿Ya? Pero profe, donde va nombre va el código, entonces. Aquí. Donde va nombre es el atributo que está dentro de salas. Donde pusiste código es el atributo que está dentro de la tabla salas. Porque eso es lo que tú estás tomando en cuenta. Eliminar de la tabla salas, donde el atributo película, muy bien, sea igual a. Y entonces ahora tú te vas a la otra tabla, ¿cierto? Y seleccionas código from películas, falta ahí, vas a seleccionar películas Avenger. ¿Qué significa Avenger? ¿Qué es lo que es Avenger? Avenger, ¿qué será? Lo estamos descubriendo entre todos, ¿ya? Por eso voy haciendo estas preguntas, porque es muy importante entender lo que estamos haciendo. ¿Qué es Avengers? El nombre de una película. El nombre de una película. O en la clasificación de una película. ¿O es el código de una película? ¿Qué es lo que es? ¿El nombre, estás seguro? ¿Sí? ¿O la clasificación edad de una película? Lo más probable es que sea el nombre, po. Pero ahí no aparece nada de eso, ¿cierto? Traducido al español, ¿qué significa esto? Vamos a seleccionar el código de la tabla película Avenger. Como que falta algo, ¿no? Vamos a seleccionar el código de la tabla Hay que poner película. otra condición, ¿o no? Claro, existe una condición. Donde nombre igual a Avengers, ¿no? Claro, eso está mejor. Ahí está mucho mejor. Y entonces si abrimos algún paréntesis, ¿dónde lo cerraremos? Porque de alguna forma hay que cerrarlo. Al final de la comida simple, ¿no? Antes de la... Claro, correcto. Antes del punto y coma. Ahí entonces está listo lo que estamos diciendo. Traducido al español dice, vamos a eliminar todas las salas donde la película sea igual al... Seleccionamos el código de las películas donde el nombre es igual a Avenger. Eso es lo que hace. Desde adelante, desde el final hacia atrás,
Dice, vamos a seleccionar el código de las películas donde el nombre sea igual a Avenger. Y ese código, vamos a eliminar todas las salas que den ese código. ¿Cierto? Esto está correcto. Número 2, correcto. Muy bien, María Pilar. Se acabó, profe. Peca. Anduvo bien, anduvo bien. Anduvo muy bien. Ya, el siguiente grupo, Carlos, Enzo y Gabriel. Profe, en este nos quedamos pillados y no teníamos un Word, lo estábamos escribiendo, el 1 y el 2 lo teníamos puesto en el chat. Pero yo creo que este debería hacerse con insert. O sea, me estaba guiando más o menos por un ejemplo que había en el PDF. La sala 3 y 8 no se da ninguna película. Ujú. No es con insert. Bueno, lo intenté. Nosotros igual pensábamos que era con insert, profe, es como que no entendíamos. Y lo llevamos hartas veces y no nos pescó. Es que como había un ejemplo donde, por ejemplo, para un artículo de no incluir el precio, más o menos me guié por eso. No, porque aquí estamos o eliminando o modificando por lo que hemos visto hoy día. Entonces insert Vale. ya... Sí, pues estábamos practicando lo que vimos hoy día ahora. Pues. Entonces sería modificar, ¿o no, profe? Como modificar Sería que no sale modificar. la película. Sí, porque eliminar no creo, ¿cierto? Entonces Sí. modificar. ¿Cómo sería? Vamos. Update salas. ¿Ya? Update. Update sala. ¿Qué más? Set. Update sala. Si alguien puede ir mostrando, por favor, sería muy bueno, porque si no, no está difícil poder entender. Yo lo hice así, Bueno, profe, pero no sé cómo es. ya. Update salas, set. ¿Qué vamos a dejar en nulo? Set, Sala 3. El nombre, ¿o no? el nombre. El nombre vamos a dejar en nulo. Mm. No, la película, Película. ¿o no? Entonces, ¿cómo te debería ser? Set. Después de set siempre tiene que ir un atributo. Película. Y no es igual a null. Recuerda que cuando utilizamos la Aquí. palabra null es otra cosa que utilizamos ahí. No el signo es igual. Ah, No, el null estaba bien. Lo que había que borrar era el es igual. Es is null. ¿Te acuerdas? Is null. ah, Lo vimos recién. Ya. Y ahí falta la condición. Veamos. Deme un segundito. Escuché una luz. Sí, igual. Sí, po, por eso andan tuve que ir. buscando al profe. Entonces continuamos. Después de recibir la carta. ¿Qué más tenemos que poner? Where. Porque queremos eliminar que no se ve ninguna película, digamos, en las salas 3 y 8. ¿Cierto? Entonces, where Bien. in. Ah, ¿qué es lo que es INT? Yo supuse que ese era el número de la sala. Eso No, es integer, pues ¿no? es integer. Ah, ¿verdad? Ya, pues chúpense, pues chiquillos. ¿Se dan cuenta, no? Ay, profe. Sí, te voy. Entonces, ¿qué debería ir ahí? El nombre del atributo, pues no integer. ¿Cómo es el nombre del atributo? Entonces el nombre de la sala. No. ¿Qué es lo que decía? ¿Qué es lo que hay que hacer? Las salas 3 y 8. Mm,
¿Le tendré que poner como sala 3 and sala 8? ¿Cómo que? Bueno, puede ser código. El atributo código, Código, pues, claro. Si sabemos que código es un número, ¿cierto? Entonces, donde el Ujú. código, y aquí entonces estamos, ¿cómo se pone que cumplan dos condiciones? Lo acabamos de ver and. nosotros en... ¿Qué pega con lo otro, bro? ¿Qué pegan? ¿A dónde qué pegan? Con la anterior, ¿Dónde, pues? con la materia anterior. Ah, con la No, materia. hay que se ponía con coma. Ya. Entonces, ¿cómo poníamos esto? El update. ¿Deben ser 3 comillas o no? ¿Cómo? No caché, disculpa. Entre comillas, ¿así o no? Porque son números. Es que son números, y los números irán entre comillas, ¿o no? Recuerde que entre comillas simple va alfanumérico, es decir, varchar, Ujú. pero los números no son varchar, ¿cierto? Entonces ya no va entre comillas. ¿Y cómo se pondrá 3 y 8? No se pone así. ¿Cómo se pondrá? Lo acabamos de ver, chiquillos, hace muy poquito, rato, atrás. ¿Se acuerdan? Sería con in y entre paréntesis. No. Ah, sí, puede ser. Muy bien. In, y entre paréntesis ponemos estos dos números con coma, separados por coma. Esa es una opción, muy bien. Código, en vez de poner es igual, ponga in, in, y 3,8. 3,8, correcto. Esa es una opción. Otra opción que también resultaría es poner código es igual a 3 and código es igual a 8. Bien, esa sería otra opción también de poder hacerlo. ¿Ya? Código es igual a 3, AND, código es igual a 8. ¿Ya? Que esa es como la opción más entendible, digamos, ¿cierto? Porque es muy parecido a como nosotros hablamos, donde el código es 3, o también podríamos poner OR, ¿cierto? Discúlpeme, OR sería lo correcto. Ahí sí, el código es igual a 3 o el código es a 8. Cualquiera de los dos códigos necesito que se elimine. Y ahí entonces tendríamos los 3 ejercicios. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvimos hoy día, chiquillos? Excelente. Ya, excelente me parece. ¿Ya? Bueno, esto entonces es lo que nosotros ya estamos pasando, y necesito que ustedes puedan ir repasando un poquitito. ¿Ya? Inventen ustedes sus propios ejercicios, vayan haciéndolo, vayan realizando, dependiendo o de acuerdo, ¿cierto? De lo que nosotros estamos haciendo, inventando simplemente modificaciones, inventando eliminaciones de uno y otro, ¿ya? Vayan repasando. Eso sería entonces por hoy, estimados niños. Voy a subir esto de inmediato, ¿ya? Que estén súper bien. Chao, profe, gracias. Que esté Listo, bien. chiquillos. Que Chao, profe. pasen súper bien, que sean una muy buena semana, que les vaya bien en la otra asignatura. Nos vemos. Ah, profe. Chao, Chao, profe. chao. Que estén bien, chao.